Hola, hola, estamos en vivo. Vamos a dar unos segunditos en lo que vemos unos numeritos por ahí en el ojito. Saludos amigos, estamos dando un minutito más en lo que vemos por ahí unos numeritos en el ojito para comenzar. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Mi nombre es David José Vélez Romero, educador musical puertorriqueño. Soy además orgulloso asociado del FLADEM. FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educación Musical que tiene secciones y filiales. Perdónenme un momentito. Repito, FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educación Musical que tiene secciones y filiales en distintos países y territorios, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y aquí, en nuestro hermoso Puerto Rico. En este hermoso terruño que tanto amamos y al que a tantas veces hemos dedicado nuestras canciones, pero que tristemente ha sido abusado por sus gobiernos coloniales de turno, que han sido torpes e ineptos para hacer bien su trabajo y muy aptos a nivel de magos para robar y delinquir. Aunque muchos de mis colegas quisieran asistir a nuestra charla, sí, tristemente no podrán, porque a 15 días del huracán Fiona, que rozó la punta suroeste de la Isla Grande, no tenemos luz en la mitad de nuestro territorio. Estando en el liderato de esta sección nacional y viendo las peripecias que mis compañeros han tenido que hacer en las últimas semanas, el coraje y la frustración hacen que sea imposible no decir nada. En esta isla de gente buena, luchadora, que hace su trabajo con esmero y en la que pagamos impuestos tan altos que exprimen nuestros bolsillos, estamos todos muy claros de que no queremos más excusas. Nos merecemos mucho mejor. Agradecemos a tanta gente linda que se va a sus vehículos a cargar sus celulares y se conectan por ahí. Gracias a ustedes que nos comentan por WhatsApp y por las redes que lograron ver nuestras charlas anteriores de modo asincrónico. Gracias a Fladempur por tanto compromiso. Gracias a todos nuestros amigos flademianos de tantas partes de Latinoamérica por acompañarnos en esta travesía por los caminos de las pedagogías abiertas. En los pasados meses comenzamos este ciclo de charlas en el cual hemos contado con la participación de grandes pedagogos musicales latinoamericanos, tales como la maestra Analía Vaz de Argentina, Glauber Resende de Brasil, Ethel Batres de Guatemala, María Olga Piñeros de Colombia. A todos ellos envío un gran abrazo. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, pero para presentarla voy a dejar con ustedes a un profesor muy querido por todos nosotros, FLADEM riqueño, radicado en Pachuca, México, el doctor Noel Allende Goitía. Muy buenas noches a todos y gracias por lo de FLADEM riqueño. Vamos a ponerlo como marca de registrada a todos los miembros de Fladempur son FLADEM riqueños. Realmente es un placer para mí no solamente estar con todos ustedes,
como miembro de FLADEM y representando a mi país, sino realmente presentando a Marisa Fonterrada. La conocí desde cuando se celebró FLADEM en Loja, Ecuador, y obviamente es un pequeño gigante como persona, porque obviamente yo mido 1,82 m, 6 pies y 2 pulgadas. Ella obviamente más bajita que yo, pero realmente quedé impresionado por la calidad de su trabajo y los temas que abordaba. Marisa Fonterrada tiene una preparación en música de la Universidad de Judas Tadeo, de San Judas Tadeo en Brasil, y tiene una maestría en psicología de la educación y un doctorado en antropología, ambos grados de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Así que me encantó estar aquí para presentarla porque coincidimos en muchas cosas. También es una docente en técnicas de musicalización por el Instituto de Artes de la UNESP. Actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Artes de la misma institución y trabajando como voluntaria en el programa de posgrado de música. Es coordinadora de la ETEC en el Centro de Educación y Tecnología Paula Souza, de la Secretaría del Estado de Sao Paulo entre 2008 y 2009, y es coordinadora del Grupo de Investigación en Educación Musical desde 1997. Ella nos va a hablar dentro de lo que es la serie de Hablemos de Pedagogías Abiertas en un área que a mí me interesa y que es parte, todos saben que es parte de mi área de investigación, que es la historia de los procesos pedagógicos en el área del aprendizaje e enseñanza musical. Así que no quito más tiempo y los dejo a ustedes que disfruten lo que María Fonterrada tiene para compartir con nosotros. Adelante, Marisa. Un honor y un placer tenerte y escuchar lo que tienes que decirnos. Buenas noches, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y antes de hablar cualquier cosa, tengo un pedido a hacer para ustedes y David, porque todos están mandando mensajes que no consiguen entrar por el link que enviaste. Sí, Marisa, el pueblo de Fladem no consigue, los míos alumnos y exalumnos también no consiguen. No sé si hay una manera de resolver eso. Sí, Marisa, ya lo subí por las redes y lo volví a republicar por la página de Facebook de Fladenpur y por el WhatsApp. Está bien. Ahí ya se van conectando. Entonces, David, ainda una cosita. No tengo cómo enviarles eso. Ellos no son de Fladem. ¿Podría mandar para el email de alguno de ellos? Me voy a mandar para usted un momento. Ah, sí, ya encontraron en Facebook. Entonces, el problema ya está resuelto. Muchas gracias. Entonces, podemos empezar ahora. ¿Podrían, por favor, colocar el PowerPoint para eso? Muchas gracias. Entonces, la próxima slide, por favor. Ya había dicho a ustedes que estoy muy honrada con la invitación para hablar acerca de pedagogías musicales abiertas, a que tengo me dedicado en el curso de mi vida, y es una excelente oportunidad para continuar a reflexionar acerca de esa idea, que es tan importante
a que nuestra querida maestra Violeta Hemse de Gainza se ha dedicado, y me gusta mucho de hablar a respecto de Violeta en este momento, que es la gran inspiradora de Fladem y fundadora. Y como muchas personas de Fladem ya estuvieron acá en este evento que discute esa modalidad de pedagogía, yo pienso que las principales cosas a ese respecto ya fueron expuestas y discutidas acá en los encuentros anteriores. Entonces, eso me hace reflexionar al respecto de qué camino tomar para traer para ustedes algunas cosas más que puedan ser afirmativas y no simplesmente repetitivas. El próximo, por favor. Entonces, mi idea es hacer un recorrido de algunas prácticas de educación musical existentes en diferentes épocas y argumentar que ellas obedecen a un movimiento circular de ir y venir. Y esta no es una investigación completa, pero apenas una colección de ejemplos buscados acá y allá. Y la metáfora para esa idea es la figura de Fénix, la ave mitológica que tenía el poder de eternamente se consumir en el fuego y renacer de sus propias cenizas. Y para eso, yo recurro a un termo de un gran estudioso de los mitos, el historiador de religiones, Mircea Eliade, que considera a la Fénix como símbolo del mito del eterno retorno, o sea, la ave que trae en sí misma la simbología de la vida en permanente estado de transformación, por medio de un renacer cíclico que no tiene fin. El próximo slide, por favor. Eliade constató que ese mito de la Fénix está presente en muchas sociedades orales, llamadas por él de pueblos míticos. Pero ese mito del eterno retorno no se manifiesta apenas en las sociedades orales. En esas sociedades, ese fenómeno se manifiesta por medio de acciones y creencias que representan al mismo tiempo, por un lado, una busca por innovaciones y por otro, la manutención de la tradición. Es esa la eterna repetición de un modelo mítico existente in illo tempore, en la tierra de los dioses. Y pregunto yo, ¿y en la tierra de los hombres? Es eso que vamos a ver. En el ámbito de la educación general y también en la educación musical, quizás se encuentre el mismo movimiento circular presente en el mito del eterno retorno. El próximo, por favor. Al evocar el mito de la Fénix, del eterno retorno, intento traer a nuestra conversación algunos ingredientes que permiten examinar la educación musical por las lentes con que ha sido vista en otras épocas, como también en los días actuales. Después, vamos a observar si existen indicios que muestren si esas manifestaciones fueron realmente innovadoras o si pertenecen a un modelo anteriormente existente. En principio, a pesar de las enormes diferencias, yo acredito poder afirmar que hay dos grandes tendencias de la educación musical. La que coloca énfasis en la formación técnica, la pedagogía cerrada, y la que focaliza a la persona, buscando ayudarla en el camino de la propia autonomía y la propia expresión, la pedagogía abierta. Las dos estuvieron presentes en diferentes épocas, embora ni siempre con las mismas características. El próximo, por favor. El primer texto que yo apresento a ustedes es el del historiador Philippe Ries, que se refiere a dos importantes alteraciones en la educación ocurridas en el siglo XVII.
Uno, la división de los estudiantes por edad, que no existía antes. Y dos, la especialización social. Essas alterações criaram dois tipos de enseñanza, um para o público e outro para a burguesia e a aristocracia. Um pouco adiante, no mesmo texto, Arries habla de la importância del colegio, que era dedicado especialmente a la formación de los jóvenes. En esa época, la psicología ya es presente en esos establecimientos, conocida y practicada por los jesuitas. Nosotros no sabemos cómo era la enseñanza y el aprendizaje de música en ese periodo. Arries no habla de eso. Pero es posible inferir que los contenidos probablemente eran tradicionales, dedicados a la manutención de los valores y gustos predominantes en las diferentes clases sociales. Con la psicología se buscaba que esa proposición de mantener los valores tradicionales fuese mediada por cuidado en relación a los aspectos psicológicos de los estudiantes. Adelante, por favor. Sí, hay un otro relato, ahora del siglo XVIII, de un francés llamado Charles de Brosse, 1739, que describe la enseñanza de música a huérfanas carentes abrigadas en un hospital de Venecia. Recuérdese que o termo hospital significava casa de abrigo a pessoas huérfanas, desabilitadas ou de idade. Solamente depois passou a significar casa que cuida de pessoas dolientes. Brosse conta que elas eram educadas e manutenidas por el Estado. A única capacitação que tinham era sua excelência musical. Assim diz ele. Elas cantam como ángeles e tocam violino, órgano, oboé, violonchelo e fagote. De facto, não há instrumento, por grande que seja, que las intimide. E prosigue. Tienen a roupa como de monjas. Eu juro que não há nadie mais lindo en el mundo do que ver uma joven encantadora monja, vestida de hábito blanco, con un ramo de flores de román en las orillas, conduciendo la orquesta y marcando los tiempos con toda la precisión que sea posible imaginar. El próximo, por favor. En contraste con lo que mostramos anteriormente, en el mismo siglo XVIII, encontramos textos dedicados a la enseñanza y al aprendizaje en general y aportes muy significativos al respecto de educación y libertad. Me refiero específicamente a dos nombres muy especiales por su revolución en el campo de la educación: Rousseau y Pestalozzi. Esos dos pensadores enfatizan la importancia de se comprender la infancia y tener música en la escuela, actitud compatible con las normas pedagógicas que sugerían. El próximo, por favor. Me gustaría de pedir a la técnica si puede ampliar un poquito el tamaño de la letra aquí, que me ayuda. Ahora es sobre Jean-Jacques Rousseau. Él es representante de la corriente denominada naturalista y él afirma que la educación basada, gracias, muy mejor, baseada en la razón no ayuda a mejorar las condiciones de la humanidad. Y prosigue. El importante no es la competencia técnica, pero la experiencia, la ligación con la naturaleza, el desarrollo de la sensibilidad, que traen a la educación valores más humanos, como el afecto y el ambiente positivo, que ayudan el desabrojar de la personalidad y el desarrollo de la vida interior.
Para Rousseau, la educación debe partir de la naturaleza del niño. La vida moral es extensión de la vida biológica. El hombre es bueno, la sociedad es lo que lo corrompe. Es una de sus frases más con Emilio, un ejemplo de lo que sería la educación libertaria. Él es el gran inspirador de la psicología. Enfatiza las diferencias individuales y la adecuación de los procesos educacionales al interés espontáneo del niño. Y es el primer pensador de la educación a apuntar la importancia del aprendizaje de música. Para él, las canciones deben ser muy simples y el objetivo de practicarlas es asegurar flexibilidad, sonoridad e igualdad de las voces. Véase que desde el siglo XVII, puesto que él no habla de creación, ya se puede notar una preocupación con el niño y con los procesos educativos, bien semejante a de las pedagogías abiertas que hoy nosotros defendemos y platicamos. ¿No sería este un retorno, como dice Eliade, un ejemplo del siglo XVIII que resurge en los siglos XX, XXI? Otra vez, por favor, está muy, muy, muy pequeño. No puedo leer. ¿No se va más que eso? Me voy a pegar el mío entonces, porque no consigo leer nada. Un momento. Que agora está a pensar mi computadora. Un momento, estoy quase llegando allá. Está pequeño para mí también. Debo de ampliarlo. No sé qué aconteció. Sí. Ahora, yo... Qué extraño. Entonces, el segundo ejemplo que yo traigo es de Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, que es suizo nacido en Zurich en 1746 y muerto en 1827, que también abre camino para la presencia de la música en la escuela y basa el proceso pedagógico en la afectividad. Essa direção foi tomada por ele depois de haber leído Emilio de Rousseau, que lo ha afetado profundamente. Para Pestalozzi, el propósito de la educación es el desarrollo simétrico y armonioso de todas las facultades del niño, lo que caracteriza su metodología como abordaje centrada en el niño. Ese termo más tarde fue asumido por Carl Rogers, el psicólogo, que llama su método de terapia centrada en la persona, cuando se refiere a la terapia y no a la educación. Los principios de la metodología de enseñanza de música de Pestalozzi son que la música sea enseñada a partir de la experiencia, que se desarrolle una escucha criteriosa y la capacidad de imitar los sonidos oídos. Y él también aconseja que se separen los diferentes atributos de la música, ritmo, melodía, expresión, como recurso pedagógico, antes de hacer el niño platicar todos ellos de una sola vez. Pero quizás una de las cosas notables en este autor
sea la valorización de la intuición que él basa en las experiencias con números, forma y lenguaje. Além do más, aconseja que se relacionen las informaciones musicales directamente a la escucha y a la práctica. ¿No son esas preocupaciones semejantes a las de muchos educadores y educadores musicales de la actualidad? La práctica actual no sería un retorno. Bueno, llegamos entonces al siglo XIX. Una escena diferente se muestra en el siglo XIX, en que, en la música, surgió el movimiento caracterizado por la necesidad de eliminación de las reglas clásicas y el surgimiento del pensamiento romántico, que enfatiza el individualismo y la busca por excelencia técnica. Es grande la énfasis en la razón y en la ordenación de conocimiento, que son pilares del positivismo. En el terreno de la música, estamos más afectos al modelo tradicional de enseñanza do que en la educación general. El foco es la formación del intérprete. Hace que al mismo tiempo se prefiera la objetividad de la formación técnica y de la subjetividad de la interpretación artística. La educación musical de esa época es basada en esa tendencia, lo que explica el fato de ocurrir en el mismo periodo la fundación de los primeros conservatorios de carácter profesionalizante. El primero a ser fundado fue el Conservatorio de París, en el final del siglo XVIII, en 1794. Luego otros más se siguieron en muchas ciudades de la Europa. Llegaron a los Estados Unidos y Canadá en la segunda mitad del siglo y en Brasil llegaron en 1845 con la fundación del Conservatorio Brasileño de Música. Y un poco más tarde, en 1906, en São Paulo, con el Conservatorio Dramático y Musical. Yo ahora pido excusas a todos ustedes por no haber podido listar la fundación de otros conservatorios en la América Latina. Es un marco que tenemos negativo en nuestra formación, que no nos permite saber rápidamente cosas de la América Latina. Estamos buscando, pero hay mucho que hacer ainda. Bueno, la enseñanza en los conservatorios y escuelas de música siguió, por tanto, a esa tendencia de valorización de la técnica, la formación de virtuosos, un modelo hasta hoy vigente, en que la formación del instrumentista que entiende desarrollar una carrera solo tiene muchos puntos en común con la formación del atleta de alta performance. Horas y horas de plática, necesidad de obedecer a un programa riguroso de entrenamiento, poca posibilidad, hasta se emancipar, de decidir los rumos de su propio trabajo y los tipos de ejercicio que le gustaría de hacer. Poca posibilidad de participar de la escoja del repertorio que irá a estudiar. Esa metodología tiende a ser aplicada en alumnos de cualquier nivel. Pero no se puede olvidar la importancia del temperamento artístico, así denominada la facultad del intérprete, que puede aliar el dominio técnico a su capacidad subjetiva de interpretar a la obra musical, a partir de los sentimientos e intuiciones, sin que se olviden las convenciones de carácter histórico. Al mismo tiempo que esas tendencias de que hablábamos se mostraban, la sociedad europea abrigaba movimientos de oposición a las bases del romanticismo, que generaron grandes transformaciones intelectuales, sociales, morales y artísticas. La revolución se manifestaba fuertemente en las artes y entonces surgían la reversión del espacio pictórico, la disolución de la forma, el enflaquecimiento y el distanciamiento de la tonalidad, en un movimiento que acompañaba las revoluciones científicas del periodo. Estamos hablando del final del siglo XIX e inicio del XX,
que empieza con las últimas composiciones de Beethoven, el inicio del rechazo a la tonalidad empezado por Liszt y Wagner, y mismo la fascinación de Debussy por las organizaciones escalares orientales, no tonales. La tendencia individualista del romanticismo daba espacio ahora a la vida colectivizante, que resultaba de las condiciones de la masificación del trabajo, debido a la revolución industrial y al éxodo rural de los antiguos trabajadores de la tierra, que se iban en dirección a las ciudades en busca de trabajo en las nuevas fábricas. Estas condiciones afetam fuertemente la libertad individual y, por consecuencia, presenta-se una fuerte tendencia de enflaquecimiento de la arte creativa. Los educadores musicales del final del siglo XIX y el inicio del siglo XX se insurgieron contra ese estado de cosas en el contexto educacional e hicieron propuestas de naturaleza artística que podrían ser operadas tanto en el campo individual cuanto en el colectivo. Dalcroze fue el primero a hacer eso, por cuenta de la profunda alteración en la sociedad. Él ha querido crear una escuela que pudiese abrigar y educar los hijos de los operarios de las fábricas. Era el inicio de su propuesta de educación musical por el cuerpo y movimiento, que todavía solo se firmó en 1924. El propósito principal era perfeccionar las cualidades y la sensibilidad humanas por medio de la aproximación con el arte. Eso es cuando surgen los llamados métodos activos en educación musical, que acompañan la misma tendencia iniciada por Dalcroze y traen propuestas humanizadoras, basadas en la enseñanza y en el aprendizaje de la música. Essas propuestas no vinieron solas. En otros campos del saber era visible el desarrollo de áreas como la pedagogía, la psicología, la sociología, que lançavam uma mirada cuidadosa ao niño, desvendavam um processo de desenvolvimento e mostravam a importância do convívio social. Com isso, influenciaram as propostas educacionais e, por extensão, as de la educação musical. É importante señalar que, mesmo com novas roupajes, havia um movimento em direção a el pensamiento de Rousseau, Pestalozzi y otros, que trabajaron en el mismo sentido de proponer acciones y pensamientos humanizadores en el proceso educativo. Mas una evidencia de un movimiento de retorno, desta vez rumbo a las pedagogías musicales abiertas. En la misma época, el inicio del siglo XX, la educación recibe gran influencia de las ideas de John Dewey. Para él, la arte tenía de ser deslocada del pedestal en que fuera colocada en el período romántico, para el centro de la clase. Esa fue la base del movimiento mundial de la Escuela Nueva. En el campo de la música, esta influencia fue también importante, a pesar de que los llamados métodos activos estuvieron en las escuelas especializadas de música y no en la educación general. Pero recientes investigaciones en educación musical han revelado la presencia y la valorización de la creatividad en escuelas desde el inicio del siglo XX, escuelas generales, no especializadas en música. La investigadora brasileña Tâmia Moreira apunta que, enquanto en el campo específico de la educación musical, las propuestas solamente tuviesen ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, vinculadas a las innovaciones del campo composicional, en la educación escolar existió un fuerte movimiento en favor de las actividades creativas en un contexto pedagógico más amplio, aliado a los movimientos de renovación escolar, del inicio del mismo ciclo. Eso es muy importante porque en general los músicos no saben de eso. Solamente los que trabajan en la educación, en las escuelas, los que trabajan en escuelas de música no lo saben. Pero continuando con Moreira,
Moreira comenta que a valorização de atividades criativas em contexto pedagógico mais amplo estava vinculada aos movimentos de renovação escolar. A escola já demonstrava grande interesse por los processos criativos, e isso se reflete em las publicações específicas de la área de educação, que relatam experiências em que os alunos eram invitados a explorar e criar, e isso ocorre em vários campos, inclusive na música. O trabalho de Kâmia se desenvolveu a partir de consultas a publicações brasileiras e estrangeiras da primeira metade do século XX, em especial as revistas Progressive Education, dos Estados Unidos, La Nouvelle Education, de la França, e a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em Brasília, publicadas nas décadas de 20, 30 e 40. Esse material revelou um ambiente estimulador da criação musical infantil e que esse tipo de atividade estava estreitamente vinculado ao projeto pedagógico das escolas. Isso é muito interessante, não? Moreira habla também da educadora americana Satis Coleman e disse que seu trabalho era apreciado de forma intensa em Europa e em los Estados Unidos. Essa educadora trabalhava com construção de instrumentos e com criação musical, com isso antecipando em muitos anos os educadores musicais de la llamada segunda geração, nomes como Painte, Schaeffer, Porena, entre outros. Hechos esses esclarecimentos, vuelvo agora a falar de los processos criativos a partir de meados do século XX hasta agora. Esse movimento ocorreu em muitas partes do mundo simultaneamente. As propostas mais conhecidas se desenvolveram no hemisfério norte, como na Inglaterra e Canadá, com John Painter e Maurice Schaeffer, Porena em Itália, de Lalande em França, entre outros. Na América Latina, sem dúvida, temos a notável obra de Violeta Hemse de Gainza, uma das idealizadoras e fundadoras de Fladem, que exerce grande influência em educadores musicais como nós. É de ella o termo pedagogias musicales abiertas, de que tanto estamos falando neste círculo de conversações. Em Brasil, mi país, de que puedo falar pouco mais cercano, temos também alguns nomes importantes nessa tarefa de incentivar os estudantes a componer e improvisar. Me gostaria de cotar Conrado Silva, compositor uruguaio, radicado em Brasil por muitos anos, e o professor Hans Joachim Kohlreuter, alemão, maestro e radicado em Brasil também por muitos e muitos anos, e que foi maestro de muitos educadores musicais brasileiros, entre os quais eu me incluo, ambos comprometidos com a criatividade e a expressão. Continua acá a mesma tendência acompanhada por nós de inovação e criatividade. Pero, malgrado todas essas experiências acá traídas, é necessário apontar que estamos vendo novamente a volta de propostas pedagógicas unidirecionais, dirigidas desde o maestro ao aluno, sem que haja oportunidade de qualquer iniciativa por parte de los estudiantes. Essa enseñanza que acredita que é necessário memorizar e repetir lo que já está preparado de antemano, viene ganando fuerzas e está volviendo depois de período de muitas oportunidades de exercer a criatividade e a inventividade. E isso ocorre não somente no terreno da música, pero en la educação general. Em Brasil, viene se tornando uma força com a creencia de que a enseñanza é mais efetiva se os estudantes recebem todo o material de que necessitam previamente, por meio de textos impressos, em que tudo que se pensa que o aluno necessita já está preparado e escrito de antemano. Nós lo chamamos em português ensino apostilado, que significa todo em texto solo, uma espécie de livro que tem todo, que pensam os educadores que é todo.
en que el foco no está en el estudiante y en sus necesidades, pero en la materia que debe ser aprendida. Yo estoy hablando de eso por causa de un alumno mío que es orientando, que está terminando el doctorado, Samuel Pontes, que ha estudiado essa questão profundamente e me ha hecho essa comunicação pessoal. Está ficando uma plaga em Brasil, este ensino apostilado. Esta propuesta se refere à educação básica e à educação superior, pero pode ser encontrada também na formação do músico em muitas escolas de música. Não se pode deixar de apontar como essa maneira de enseñanza é semelhante a outras concepções traídas acá, como a de las monjas citadas por Charles Brossen en el siglo XVIII, o entonces la que ha caracterizado y caracteriza la formación del virtuoso en las escuelas de música y conservatorios a partir del siglo XIX, más un señal de retorno. En los tiempos inciertos que estuvimos viviendo en los últimos años, mucha creatividad fue necesaria para enfrentar los desafíos surgidos en todo el mundo. Entre los educadores musicales que yo conozco y con quien convivo, he podido sentir gran entusiasmo en la ejecución de propuestas hasta poco tiempo impensables. Y ha habido también mucha superación de desafíos, tanto por parte de esos educadores como de los alumnos. Además, por increíble que sea, mucha alegría puede ser observada en esos aprendices cuando percibieron que hacían música a la distancia. Pero, más que preparar clases a distancia, ellos se movilizaron para mantener el entusiasmo y el movimiento en trabajar con alegría y comprometimiento. Entonces, ahora debo hacer una pregunta para David, porque yo entendía demostrar algunos ejemplos, pero estoy con miedo de estar avanzando mucho en el horario. Então, queria saber a posição de mis queridos invitantes. ¿Tienes tiempo, Marisa, todavía? Estamos a tiempo. Ah, sim. Então, me vou a pedir a Noel que eu haga. Me vou a fazer assim. Direi tudo que tenho acá para vocês ouvirem e depois ouvimos todos em seguida. Pode ser assim? Sí, claro. Sim. Roberta Forte es una ex-alumna mía de mestrado, lo concluyó, pero continúa con nosotros en el grupo de pesquisa, de investigación que mantenemos en la universidad. Y ella hace un trabajo que llamó Sonido y Movimiento, cuando estaba trabajando en una escuela pública de una ciudad del interior de São Paulo llamada Bragança Paulista. Entonces, es un trabajo con maestros que no son músicos y después un trabajo con niños pequeños que ella llama de banda extraña. En portugués es banda esquisita, pero sabemos que la palabra exquisita tiene un sentido diferente en portugués y en español. Entonces la traducí como banda extraña, pienso que es mejor. Después de Roberta, tiene Samuel Pontes, que yo ya cité anteriormente en la cuestión de los libros apostilados, de enseño apostillado. Él trabaja en un colegio particular de São Paulo, con niños de 8 años, y él tiene dos cosas. Una es una historia que cuenta de una conversa de lo marciano, un habitante de Marte, que escribe para los alumnos de Samuel, y ellos tienen que responder al marciano, y el marciano pregunta muchas cosas a respecto de la Tierra, y ellos tienen que responder. Y en una de las aulas, el marciano le envió para los niños una composición de Marte, y eso vamos a oír. Y después es un cánone de fonemas que los dos alumnos pequeños hacen. Y después terminamos con una improvisación con alumnos de la Universidad Federal de Ceará, liderado por Concília Latorre, que también fue a muchos años atrás mi orientanda de maestría. Después
ha hecho un postdoctorado conmigo, es miembro del grupo de investigación de PEN, y que muchos de ustedes conocen porque en todos los últimos 3 años tenemos presentado cosas en el encuentro de FLADE. Entonces, son esos los ejemplos que gostaria de mostrar. Se passar tempo for inconveniente, Davi, lo interrumpa el momento que quisieres, ¿sí? Podemos, entonces, oír? Marisa, permíteme un minutito para descifrar aquí cómo voy a hacer esto de... Claro, claro, Sí, claro. permíteme un segundito, ya estoy con ustedes. Não há problema. Ô, Davi, seguimos? Estoy intentando compartir la pantalla. Podemos interromper em outra oportunidade, não há problema. Me permíteme un segundito más y ya. ¿Crees que consigas hacerlo? Creo que sí, que si comparto la pantalla, mi pantalla, puedo hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo así. Y voy. Ah, sim, está entrando. Aí. Roberta, essa é Roberta Forte. Eu sou a Pri Roberta de Artes e hoje estou aqui com outros professores para desenvolver o conceito de paisagem sonora. Lembra que nós fizemos a nossa paisagem sonora? Mas você sabia que antes de existir a televisão, as novelas eram feitas pelo rádio? E você sabia que para dar imaginação, para as pessoas perceberem o ambiente onde os personagens estavam, havia um sonoplasta? A sonoplastia nada mais é do que a paisagem sonora do ambiente. Então, quando o ator começava a atuar numa radionovela, o sonoplasta fazia os sons. Davi, vai para frente, adelante, que se habla muito em português. Sim, aí. Um pouco mais adelante, por favor. Está bem, Davi. Acho que temos uma ideia do que está haciendo. ¿Quieres que ponga el otro de...? De la música extraña.
La música esquisita en portugués. ¿No lo tem? A ver, de aquí dice sonido, movimiento, paisaje No es sonoro. ese. Ok, voy por el otro. Aquí voy. No es ese. Ya le agarré el truco, así que dame un minutito y pongo el otro. Ok. Voy con el siguiente. Ai, não. Ok. Não faz mal. Vai para outro. Não faz mal. Era só uma amostra. Voy para el otro. Estoy compartiendo mi pantalla, así que, amigos. Essas coisas tem que fazer antes, porque elas são complicadas. São complicadas. Ou então, não há mais, não há. Sí, intento con Passamos esto. para adelante, vai. Para adelante. Estou quase terminando. Esse é de Marte. Música de Marte. Davi, penso que é suficiente, porque tenho que terminar as conclusões, estamos chegando ao término dela. Isso era dentro do contexto, os niños recebiam essa canção como se ela fosse de Marte, e tinham que trabalhar com isto e conversar como era, como não era, coisas assim. Então, outra vez, me vou a las últimas consideraciones. Entonces, yo no tengo la pretensión de cubrir la historia de la enseñanza y del aprendizaje de música, pero evoqué algunos ejemplos que muestran la presencia de esas dos tendencias en diferentes épocas, y ellas se alternam los actos educativos en la preferencia de una u otra modalidad. Yo muestro también que a medida que se adelanta en el conocimiento de recursos tecnológicos, tendemos a privilegiar la organización y la orden, lo que no es malo, solamente cuando están a servicio de ideas que contribuyen para impedir o dificultar el pensamiento, la sensibilidad y la autonomía. Mas parece haber también un impulso de preservación de esas cualidades en propuestas que privilegiam a criatividade, a invenção e a improvisação. Então, na atualidade, podemos observar as duas tendências, a tradicional, adotada em cursos de natureza tecnicista, em la formação de músicos instrumentistas, de cantores, e em la enseñanza dirigida mediante livros que propõem todo o que o estudante precisa fazer, sem dar-lhe oportunidade de escolher ou criar. El otro camino es la tendencia alternativa que valoriza el estudiante y el investimento en actos creativos. El mito del eterno retorno fue una manera poética de mostrar la alternancia de tendencias en la enseñanza y aprendizaje, que unas veces pende para el desarrollo técnico y de saberes, y en otras pende para el desarrollo de experiencias para dar espacio al alumno a busca por autonomia e o afloramento da sensibilidade. É interessante notar que isso ocorre muitas vezes no curso da história.
no de modo estrictamente igual, pero transformado, puesto que a cada vez el hombre, la música y la sociedad se modifican, lo que todavía también ocurre en las sociedades míticas, en que los mitos, cuando retornan, no lo hacen de la misma manera. E simbolizando mais uma vez o eterno retorno, trago acá, como última consideração, algo que eu he explicitado anteriormente. Nada é continuamente novo ou antigo. Afirmação que tiende a se confirmar em las alternâncias encontradas em las experiências de educação musical. Digo, las pedagogias cerradas e las pedagogias abiertas. Entonces era eso. Muchas gracias para usted. En la última slide tengo las referencias. Si quisieran anotar, me dejaré. Por favor, dejen las referencias a vista de las personas para que puedan leer. Agradezco mucho la oportunidad de hablar con usted. Muchas gracias, Marisa. No consigo encontrarlo. ¿Qué hago? No sé qué hago. Ah, sí, déjame. Ah, no. Algo está aconteciendo acá. Sí. Ok. Conseguí. Fantástico. Muchas gracias por la presentación. Yo he estado tomando notas todo el tiempo. Hay muchas cosas que coinciden con mi propio trabajo, pero vamos a comenzar a dialogar. María Olga nos presenta una pregunta y un comentario. Sí. Ella dice, ¿por qué crees que estamos en un momento de retorno al ensino apostillado, a la enseñanza apostillada? ¿No? Entonces ella comenta esa pregunta diciendo, parecería que hoy día hubiese una puja fuerte de los dos lados encontrados, ¿no? El abierto y el cerrado. ¿Qué piensas sobre esto? Así que son dos preguntas. Yo no puedo decir, María Olga, que mucho gusto de tenerla aquí con nosotros. Yo no consigo le decir por qué que estamos en el ensino apostillado, pero yo pienso que son intereses otros que no educativos, intereses políticos, financieros, las escuelas que aquí en Brasil, no sé cómo es en otros países, están trabajando mucho con la enseñanza apostilada, son escuelas con alumnos de gran poder adquisitivo y siempre pensando que tienen que conocer todo para cuando se van para Europa a completar los estudios o para la América, los Estados Unidos, Estados Unidos, né? No América Latina, que deben estar muy preparados. Entonces, es todo puesto de esa manera. Pienso que no es una tendencia educativa realmente, es una tendencia política y económica, pero afecta la educación porque las escuelas están lá y los alumnos están lá y están aprendiendo de esa manera. Para estar seguro, cuando se habla del ensino apostillado, es una enseñanza centrada en los métodos. Sí. Ok. Y viene la explicación, después ejercicios para hacerlo, para ganar competencia, y después testes para saber cuánto que aprendiste de aquello, si tienes que hacer de nuevo o seguir adelante, pero todo está previsto. La personalidad del alumno no es importante. O sea, eso sería prácticamente un retorno. Prácticamente sería un retorno al siglo XVIII cuando nacen los métodos, ¿no? De que hay un repertorio y para tocar ese repertorio tienes que seguir un método. Sí, y es aquella cosa de alta performance, porque también en la educación general, si quieres estudiar, completar sus estudios en Harvard, por ejemplo, tienes que tener alta performance. Entonces, es para eso que
trabajan los estudiantes y no se forman como hombres o mujeres plenamente, pero únicamente la cabeza. Exacto. De hecho, lo interesante es, en mi experiencia, es que esos músicos obviamente responden a la enseñanza por método. Sí, claro. Pero los que lo escuchamos en una sala de concierto nos olvidamos que siguen siendo seres humanos. Sí. Porque en una experiencia que tuve enseñando en Western Michigan University, traíamos músicos jóvenes para que tocaran, interpretaran música y conversaran con nuestros estudiantes. Uh-huh. Y nuestros estudiantes siempre se sorprendían cuando estas personas decían, bueno, no, cuando yo estoy en casa, yo escucho a Adele, yo escucho a Beyoncé, yo escucho, ¿no? Y una pianista, ¿no? De concierto maravillosa, Uh-huh. pero que entonces en su casa lo que le gustaba escuchar era heavy metal, ¿no? Y es porque nuestros estudiantes tienen esta conciencia de que, bueno, estos músicos de alto rendimiento, Sí, esa es su única vida. Entonces nos su única olvidamos vida. que Y ellos hay siguen problemas de existiendo. salud, inclusive de salud mental, muy serio en los integrantes de orquestas, porque es una cosa masificadora. Sí. De Mucha hecho, exigencia y María Olga añade un comentario, ¿no? Que entonces los intereses económicos tienen un juego y entonces, claro, eso hace, en mi caso, ¿no? Donde se reproduce un repertorio o se reproduce una forma de enseñanza porque esa es la demanda, digo entre comillas, porque se piensa que esa es la única demanda de sí, una sí, forma de enseñanza. verdad, verdad. Entonces, yo añadiría algo que estuve pensando mientras te escuchaba, eh, porque me interesa y sigo investigando sobre la historia del aprendizaje y enseñanza de la música. Uh-huh. Por ejemplo, leyendo los diarios de viaje de un Bernie, ¿no? Que uno en el siglo XVIII, uno lee su historia de la música y piensa que de eso era lo único que él investigó, pero cuando uno lee sus diarios, uno se da cuenta que él le presta mucha atención a la música que tocan los mendigos, personas que no tienen un entrenamiento escolarizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi pregunta sería, dentro de esa idea que presenta del eterno retorno, ¿cómo el aprendizaje musical no escolarizado, informal o por entorno, se puede integrar a esta forma de historiar el proceso de aprendizaje e enseñanza musical? O sea, ¿qué ocurriría con esta explicación que tú nos has dado, muy buena, sobre el eterno retorno, cuando le añadimos el factor, ok, y toda esa población que ha aprendido música, pero fuera de ese contexto escolarizado? Sí, pero entonces están en el contexto del mito de las sociedades orales que aprenden la tradición, ¿no? Porque es de padre para hijo o de el abuelo para el nieto, pero la modificación se acontece también en las sociedades orales, no es una cosa estática, pero aprende la tradición y naturalmente se modifica un poquito. Y tienen una escuela, porque cuando tocan muy bien, tocan maravillosamente. Tienen una escuela, no es un método, no tiene exámenes para eso. Es la convivencia, la experiencia, es vivir la música. Uh-huh. Bueno, pero añadiendo a eso, creo que es interesantísimo porque lo que ocurre es que los que estamos acostumbrados al ambiente escolarizado,
en ocasiones no percibimos la forma y manera en que estas tradiciones tienen su propia forma, Sí, ¿no? De exigir ese nivel de excelencia que, por ejemplo, se escucha en Brasil en las escuelas de samba o en los grupos de choros que se escuchan en Puerto Rico con los grupos de plena y bomba, claro, donde no hay claro. diplomas, no hay un método escrito. No hay, pero es un método vivo. Y Ok, los niños muy pequeños que en esos agrupamientos no se separa mucho la edad cronológica, es muy común que los niños se acompañen a los padres a las fiestas y las presentaciones. Y con niños de 3, 4 años, aquí en Brasil, están sambando con los adultos y saben todos los pasos, aprenden muy rápidamente. Muy sí, espontáneo. Es como aprendizaje de lengua. No hay una exacto. escuela para aprender su lengua materna, pero la Ok, aprendes. Y tenemos, hay una música materna, Kodai falaba eso, hay una música materna. eh, No es solamente la ok, lengua materna, la música materna. Y el exacto, aprendizaje de la música materna es completamente diferente de la música que se aprende en la escuela. Es lógico que exactamente. hay escuelas excelentes, no estoy diciendo que no haya escuelas buenas, pero No, tenemos que llevar en consideración la persona que está allá. El profesor que está allá es gente, el niño que está allá es gente, el joven que está allá es gente, no es exacto, máquina. exacto. Pero es muy interesante que hayas traído el asunto de no usar la palabra escuela única y exclusivamente al aula o a la parte institucional. Juan Danilo Raimundo Salsox, espero haber pronunciado bien eso, hace un comentario y termina con una pregunta y él dice, creo que la armonía musical también está en la armonía de la naturaleza. Eso está por discutirse. ¿Estaré bien con este pensamiento o...? Sí, por supuesto. Aprendemos mucho con la observación de la naturaleza y puedes sacar cosas muy importantes que ves en la naturaleza, que escuchas en la naturaleza y hacer tu propia música, empleando inclusive la armonía. La naturaleza te enseña. Ok. Eduardo Alicea nos trae aquí una pregunta compuesta. Dice, observo, y cito, observo que en la pedagogía abierta se le da prioridad al enfoque, se le da prioridad al interés del estudiante y que además se observa el método de manera objetable o se objeta la palabra o el uso del método. ¿Cómo se maneja aquellos contextos en los cuales los estudiantes en sistema formal, por ejemplo, de escuela pública, llegan a la sala de clases sin experiencia previa en la educación musical? No es el método lo que permite organizar las destrezas a aprender que más adelante nos permite abrir espacio a la preferencia por la música del estudiante que habrá de interpretar. Lo dejo ahí. Eduardo, né? Sí, Me Eduardo. gusta tu cuestión porque me da chance de hablar un poquito al respecto de método. Cuando yo critico método, no estoy criticando la organización, estoy criticando una cosa pronta que no lleva en consideración cada persona que está allá para aprender, que tiene sus propias personalidades, sus facilidades, sus dificultades, comportamientos de corpo que son malos o buenos. Entonces, cuando tienes un método ya puesto con lesión número 1, lesión número 2, lesión número 3, no llevas en cuenta la persona, pero solamente la música, o que es bueno para usted que creaste el método. Pero si estás en una clase de escuela pública, como tú dijiste, tienes una organización, puedes inclusive
colocar los niños en una actitud activa. Por ejemplo, ¿qué iremos cantar hoy? ¿Hay alguna preferencia de usted? Entonces, puedes hacer una votación si tiene muchas opiniones. Y en esa votación puede decir, puesto, ahora es mi vez de sugerir una cosa para usted. ¿Por qué no? Yo estoy en la sala también. Yo también puedo sugerir algo. Porque generalmente el maestro sabe mejor lo que es más conveniente en aquel momento para la clase o para algunos de los niños. Entonces, crear un ambiente simpático, acogedor, es muy importante. Isso não quer dizer que será uma bagunça, que não tienes ordem, que não sabes lo que vas trabalhar. Pero não usar métodos estáticos sem levar em consideração as habilidades e as dificuldades de los niños. Pienso que é isso. Ahí entiendo que entonces, como maestros, tenemos que hacer esas diferencias. Una cosa es el método, ¿no? El Dan Delot, el Dan Hauser, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, como muy bien mencionaste, la organización en la forma y manera en que se desenvuelve la clase, que también se le llama el método de enseñanza. David José Vélez Romero hizo un comentario cuando estabas hablando de las escuelas y los niños zambando, etcétera, etcétera. Entonces hace la comparación, por ejemplo, en Puerto Rico, donde hay niños trovadores, y precisamente en su mayoría los niños trovadores son niños trovadores porque o el tío trova o el abuelo trova o porque el padre trova, y ya para los 10 años él piensa que todo el mundo trova, ¿no? Entonces, claro, por eso es la puede... música madre, la música Exacto. madre. La música madre. Y a la hora de historiar, por lo menos en mi formación como historiador, esto es bien importante porque en ocasiones podemos cometer el error de pensar que estas personas que mencionaste, especialmente dos ejemplos claros, como Pestalozzi, ¿no? Cuando uno lee a Pestalozzi, uno dice, bueno, pero ¿cuál es esta obsesión que él tiene con la madre? Entonces, cuando tú dices la lengua madre, no, porque él está diciendo, es que ese es el método. O sea, cuando usted está estudiando, trabajando con párvulos, usted tiene que seguir el modelo, o por lo menos partir del modelo de la madre, ¿no? Claro. Que es más una experiencia de una relación. Claro. Y el que mencionaste de Dalcroze también es importante porque dentro de que muchas veces la gente se olvida de que estas son personas que hasta cierto punto viven como Kodály y Bartók en la periferia del centro de Europa. Pero esa idea que él tuvo de, bueno, pero ¿por qué no solo se le dan clases de música a los hijos de las personas que trabajan en la fábrica? Yo me imagino que la clase alta belga, pues, habrá reaccionado diciendo, ¿y para qué le vamos a dar clases de música? Dalcroze decía que la responsabilidad por los niños pobres era de los artistas, que los artistas tenían esa tarea de cuidar de la educación de los niños, hijos de los operarios. Era una idea que tenía, que era... Entonces, pero no sé cuánto que consiguió llevar esto adelante, no lo sé. Ok. Y entonces quiere decir que tú llevas ese arco del retorno, por ejemplo, como lo presentaste, que de alguna forma esta propuesta de pedagogías abiertas tiene su arco en Jean-Jacques Rousseau, ¿no?
en este asunto de que si vamos a pensar en los procesos de aprendizaje-enseñanza, hay que atender esa experiencia primaria que tiene el niño con sus adultos. Sí, con certeza, por supuesto. Es una cosa que va y viene. Cada época es de una manera. Son fuerzas que nos son creadas por nosotros, los educadores. Nosotros estamos en un contexto muy más amplio, con muchas fuerzas, muchas veces antagónicas. Entonces, estamos siempre lutando para no dejar morir las pedagogías abiertas, ¿no? Sí, ahí están tus estudiantes todos emocionados, escribiendo. Así que... Por ahí dice María Olga, gracias Marisa, qué linda metáfora para darnos un maravilloso curso resumido de la historia que ha influido y desarrollado la educación. Muchas gracias, María Olga. Un placer tenerla aquí con nosotros. Yo me puedo quedar. De hecho, yo me puedo quedar. Antes de, si van a cerrar lo que quiero, yo creo que Fladen, o sea, como historiador, yo he estado aquí prácticamente escribiendo otro libro en mi cabeza, escuchando a Marisa. Pero Fladen es una plataforma ideal para crear Claro. una historia comparada contemporánea, porque habemos representantes de toda América Latina y del hemisferio. Sí, maravilloso eso. Y entonces poder promover un proyecto de investigación y de publicación donde se presente comparativamente todas las experiencias, sería un documento interesantísimo. Sí. Eduardo Alicea presenta, es interesante la visión de la experiencia madre. Es una idea que tiene que fermentar. Es una experiencia huérfana. Tiene que fermentar y salir una cosa muy, muy linda. Pienso que hay muchos maestros en Fladen que pueden llevar esto adelante. Hay una pregunta que, allá una otra pregunta que decía sobre la música madre, que decir de una música huérfana. Él hizo el comentario de que se habló de la experiencia madre. ¿Qué ocurre cuando es una experiencia huérfana? Sí. Eu falei de música madre, que é um conceito que Kodai tinha. Isso é uma coisa de Kodai, que quando o ninho nasce, ele está num contexto musical, familiar, que é muito importante, porque ele vai dar a base para a sua musicalidade. E, então, é claro que uma música, quando o ninho é huérfano de música, quer dizer, não há música para ele, há necessidade de buscá-lo em algum lugar, senão não desenvolve a musicalidade. A musicalidade precisa ser desenvolvida, está potencialmente dentro de nós, mas necessita ser desenvolvida. Se a família não lo hace, a escola deve fazer. Se a escola não lo hace, a musicalidade fenece. Sí. Yo me permitiría terciar en esa pregunta, porque por lo menos desde mis investigaciones, o sea, sí, lo que puede, que haya un ser humano que no tenga un contexto musical, se me hace difícil imaginarlo ahora. Lo que Alicea puede estar planteando es qué ocurre cuando el maestro percibe un desfase entre qué es lo que él quiere hacer musicalmente en el salón de clase, que no resuena con lo que el estudiante trae de su hogar o de su comunidad. Yo lo plantearía de esa forma, pero no sé cómo tú lo... Ya me aconteció eso, de levar para mi clase uma coisa que me entusiasmava tanto na música que eu descobri,
fiz um arreglo. Para mim era maravilhosa. Cheguei lá, era uma música de Chico Buarque. E os niños não lhe gostou a música porque dizia palavras feias. Palavras feias que não eram muito feias, mas um pouquinho desrespeitosas. E não quisieron cantar, e não cantamos, los respeté. Se les chocava tanto. Pero em outros grupos de niños se foi muito aceite e adoravam e foi muito lindo. Depende del grupo. Ok, sí. Así es. Eso lo vivimos todo el tiempo los que estamos en el aula con los más pequeños como yo. Pero es importante, pues, no sé, reconocerlo y parar, ¿verdad? Detenerse, porque imponerlo nunca funciona. No. Nunca sale bien, es un desastre. No da certo. Es un desastre. Pero como muy bien Marisa dijo al principio de la presentación, ¿no? La vida está en un permanente estado de transformación, ¿no? Sí. Que en Puerto Rico mis estudiantes decían, bueno, hay que fluir, ¿no? Hay que estar en el flow, ¿no? Sí. Entonces, precisamente la experiencia que Marisa acaba de compartir es estar preparado, pero entonces fluir, tener la capacidad de ser flexible, pero lo que se llama en neurociencia la plasticidad. Sí. Amigos queridos, de verdad que me encanta. Yo me quedaría aquí toda la noche escuchándolo, pero para Marisa es un poquito tarde ya. Son quase 10:30. Ah, 10:30, sí. Si estamos un poco más tarde, sale el sol. Estoy bien, no estoy durmiendo ainda. Para Noel, tú estás una hora más temprano que nosotros, ¿verdad? Sí, acá son las 8:22, así que yo estoy fresquecito. Todavía está perfecto. Bueno, pues yo quisiera concluir, pues, primero que nada, dándote las gracias, Marisa, por acceder a acompañarnos. Qué maravilla. Para mí era de esas personas que miraba por allá en las conferencias, en las charlas virtuales y decía, wow, pero lo menos que me imaginaba era que íbamos a estar compartiendo ahí tan de cerca cuando en Costa Rica durante el mes de julio y conocer la bella persona que eres. De verdad que me encantó conocerte, estar contigo esos días. Igual Noel, que ahora lo tenemos por Pachuca, por allá. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Quisiera agregar además que, número 1, el día 24 de octubre, quiero estar bien seguro de la fecha, permítame un segundo. Sí, exacto. El 24 de octubre es el cierre de este ciclo de charlas. Sí. Que estará a cargo de nada menos que nuestra presidenta Adriana Rodríguez. Adriana. Qué sí. Bueno. Entonces, ya vayan poniéndolo por ahí por sus agendas. Sí. También quiero comentarles que este jueves comienza el Foro de Educación Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que también se junta ahí con el 15º encuentro de la canción infantil que auspicia Mozilic, que es el movimiento de la canción, del movimiento latinoamericano de la canción infantil, latinoamericano y caribeño, ¿verdad? Y que va a ser una actividad fantástica. Tengo entendido, y esto lo doy como información para los maestros que trabajan en el Departamento de Educación, que el endoso para que los maestros de música puedan participar fue firmado. Lo que pasa es que no se ha subido al sistema. Así que les recomiendo, maestro de música que trabajan en el sistema público, que vayas haciendo arreglos, porque creo que esto ya mañana estará por ahí. Esperemos que así sea. Y entonces aprovecho para decirles que nosotros en Fladenpur queremos invitarlos
a una pizza el viernes a mediodía para aprovechar y reunirnos. Vamos a encontrar un espacio en el conservatorio para tener una reunión un poco informal, pero les invitamos pizza a todos los que nos acompañen este viernes ahí en el foro del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Déjame ver si no se me escapa nada. Este foro, como les dije, está mezclado con este encuentro de la canción infantil y van a haber actividades y conciertos en toda la isla. De hecho, el martes van para San Germán y creo que Ethel les acompaña porque Ethel va a estar acá a partir del jueves, así que va a estar muy, muy interesante, muy delicioso. Qué lindo, David. Entonces, pues... Piense que estoy un poquito lejos. Me voy a recusar la invitación para la pizza. Cuánto me encantaría que estuviera, pero ya tendremos esa oportunidad de tenerte por acá, Marisa. Una otra oportunidad, sí. Así es. Entonces, nada, me queda por agradecer a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Sé que ha sido un poco difícil para nuestros compañeros en Fladenpur. Gracias. Mira, a Eduardo les dice que comparto que llegó la luz. Eduardo, qué buena noticia. Qué alegría, de verdad. Entonces, y para todos los hermanos flademianos en toda Latinoamérica, un beso, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Un abrazo también. Muchas gracias por la invitación y por me dar la oportunidad de hablar con ustedes. Es un placer. Y hasta un otro día, una otra oportunidad. Sí, encantado. Una gran alegría verlos a ustedes. Un abrazo enorme. Descansen. Hasta luego. Amigos. Buenas noches. Chao. Buenas noches.